Bienvenidos al canal Acupuntura Yang Ming. Soy Luis Campuzano, médico y acupunturista. En este video analizaremos la terapéutica asociada de acupuntura y moxibustión desde una perspectiva clínica, biomédica y crítica. La pregunta central no es solamente si ambas técnicas pueden utilizarse juntas, sino cuándo esa asociación tiene sentido, qué mecanismos podrían explicar sus efectos, qué nivel de evidencia existe para cada indicación y qué pacientes requieren mayor precaución. La acupuntura y la moxibustión pertenecen a una misma tradición terapéutica, pero no son intervenciones equivalentes. La aguja introduce una estimulación mecánica y somatosensorial controlada. La moxibustión agrega un estímulo térmico localizado, con efectos potenciales sobre la perfusión, la sensibilidad y la respuesta autonómica. Cuando se combinan, el tratamiento se vuelve multimodal, pero también aumenta su complejidad clínica. A lo largo de esta exposición veremos tres elementos fundamentales. Primero, diferenciaremos la evidencia de la acupuntura sola de la evidencia de la combinación con moxa. Segundo, revisaremos las indicaciones con señales más sólidas y aquellas donde los resultados todavía son inciertos. Y tercero, construiremos un algoritmo práctico de derivación, seguridad y reevaluación. El objetivo es disponer de un marco de referencia responsable para integrarla, cuando corresponda, como complemento de una evaluación médica adecuada y de tratamientos con beneficio demostrado. La primera idea del video es probablemente la más importante. No debemos extrapolar automáticamente la evidencia de la acupuntura a la combinación de acupuntura y moxibustión. En el lado izquierdo de la lámina observamos que la acupuntura posee una base probatoria relativamente consolidada para algunas indicaciones. En dolor crónico músculo-esquelético, dolor lumbar, profilaxis de migraña y prevención de náuseas y vómitos postoperatorios existen ensayos, metaanálisis y guías que permiten considerarla una opción clínica razonable. Frente a controles simulados, los efectos suelen ser pequeños o moderados. Frente a no tratamiento o cuidados habituales, la diferencia suele ser mayor. En el lado derecho aparece una realidad distinta. La combinación con moxibustión es biológicamente plausible y en varios estudios sugiere un beneficio adyuvante. Sin embargo, la evidencia específica es más débil, heterogénea y metodológicamente frágil. Muchos ensayos son pequeños, unicéntricos, utilizan comparadores poco exigentes o mezclan protocolos muy distintos de agujas, temperatura, distancia, duración y frecuencia. Por eso el sello central dice evidencia desigual. No significa que la combinación sea inútil, significa que debemos comunicar su grado real de certeza. Cuando un paciente consulta por dolor crónico o migraña, podemos hablar de una base clínica más firme para la acupuntura. Si añadimos moxa, debemos explicar que incorporamos un componente térmico potencialmente útil, pero con menor validación independiente. Esta distinción protege al paciente y también protege la credibilidad de la práctica clínica. La terapéutica asociada debe presentarse como una intervención complementaria, seleccionada por indicación, tolerancia térmica, estado de la piel y objetivos funcionales concretos. Para comprender la combinación, conviene traducir cada modalidad a un lenguaje biomédico operativo. La acupuntura puede entenderse como un procedimiento somatosensorial invasivo y controlado. La inserción y manipulación de agujas estimula receptores cutáneos, faciales y musculares, activa aferencias periféricas y modifica la transmisión nociceptiva en niveles locales, medulares y supraespinales. Su estímulo primario es por tanto mecanoneural. La moxibustión es una termoterapia focal. Utiliza el calor generado por la combustión de moxa, habitualmente derivada de especies de artemisia, aplicado cerca de la piel, de manera directa, indirecta o sobre el mango de la aguja. Su estímulo primario es térmico y busca modificar la temperatura local, la microcirculación, la rigidez y la percepción dolorosa. La tercera columna corresponde al uso combinado, incluida la técnica de aguja caliente. Aquí se integran estímulos mecánicos y térmicos en un mismo episodio terapéutico. El objetivo biológico propuesto es una convergencia sobre aferencias somáticas, microcirculación, regulación autonómica y vías neuroinmunes. La lámina también muestra una diferencia metodológica. Diseñar un control simulado para la acupuntura ya es difícil, porque una aguja retráctil o una presión superficial
pueden producir respuestas sensoriales reales. En la moxibustión, cegar el calor, el olor y el humo es aún más complejo. En la combinación, la heterogeneidad aumenta y resulta difícil saber qué parte del efecto pertenece a la aguja, qué parte al calor y qué parte al contexto terapéutico. Por eso el consenso clínico es distinto. La acupuntura está establecida para indicaciones específicas. La moxibustión se utiliza principalmente como adyuvante y la combinación es prometedora, pero todavía está científicamente subdefinida. Esta lámina representa 3 vías que pueden converger durante el tratamiento. La primera es la vía mecanoneural. La inserción de la aguja modifica la transducción periférica, estimula terminaciones nerviosas y puede aumentar la liberación local de mediadores como la adenosina. Un estudio experimental en humanos mostró incremento de adenosina intersticial durante la estimulación de ST36 y persistencia del cambio después de retirar la aguja. La activación de receptores A1 constituye una explicación plausible para parte del efecto antinociceptivo periférico. A partir de la periferia, la señal asciende hacia la médula espinal y centros supraespinales. Allí puede modular circuitos del dolor y sistemas endógenos relacionados con opioides, serotonina y noradrenalina. Esto no significa que cada sesión produzca el mismo efecto en todos los pacientes. La respuesta depende del diagnóstico, la técnica, la intensidad, la expectativa y la dosis acumulada. La segunda es la vía térmica. La moxibustión genera calentamiento sostenido del tejido superficial y puede modificar la perfusión cutánea y la microcirculación. Ese componente resulta clínicamente atractivo en pacientes que refieren rigidez o alivio con calor. Sin embargo, temperatura, distancia y duración deben controlarse porque el mismo mecanismo que busca beneficio puede producir quemaduras o irritación. La tercera es la vía sistémica. Modelos preclínicos describen reflejos somatosensoriales autonómicos con posible participación de la vía vagal y colinérgica antiinflamatoria, además de catecolaminas con efectos inmunomoduladores. Estos mecanismos aportan plausibilidad, pero no deben confundirse con prueba clínica definitiva. La conclusión fisiológica es prudente. La aguja aporta señalización mecanoneural. La moxa aporta señal térmica y microcirculatoria. Y ambas pueden converger en analgesia, modulación autonómica y mejoría funcional, dependiendo de la indicación y del protocolo. Este gráfico organiza las indicaciones según 2 ejes. En el eje horizontal aumenta la certeza de la evidencia. En el eje vertical aumenta la utilidad clínica o el tamaño del efecto observado. En la zona superior derecha aparecen las señales más consolidadas. La prevención de náuseas y vómitos postoperatorios, especialmente mediante estimulación de PC6, tiene resultados relativamente consistentes. La profilaxis de migraña episódica también cuenta con ensayos controlados y cursos terapéuticos definidos. El dolor lumbar crónico, incluido el adulto mayor, se encuentra en una posición favorable cuando se compara con el cuidado habitual. El dolor musculoesquelético general ocupa una zona intermedia alta. La acupuntura puede producir una reducción clínicamente útil del dolor y de la discapacidad, aunque el efecto específico frente a un placebo activo suele ser más pequeño que frente a no tratamiento. La osteoartritis de rodillas se sitúa en una zona intermedia. La señal de beneficio existe, pero cambia según la intensidad del protocolo y el tipo de control utilizado. Por eso no basta decir funciona o no funciona. Debemos preguntar con qué dosis, frente a qué comparador y durante cuánto tiempo. En la parte inferior izquierda se ubican el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de intestino irritable y la infertilidad tratada únicamente alrededor de la transferencia embrionaria. Aquí puede haber resultados favorables en algunos estudios, pero la certeza es baja y la heterogeneidad es considerable. Este mapa no es una clasificación definitiva, es una herramienta de comunicación clínica. Nos ayuda a diferenciar intervenciones con respaldo razonable de aquellas que deben ofrecerse como experimentales o adyuvantes, con expectativas moderadas y objetivos previamente definidos. Analicemos ahora 3 áreas donde la señal clínica es más consistente. En adultos mayores con dolor lumbar crónico, los estudios pragmáticos muestran mejorías modestas de la discapacidad frente al cuidado médico habitual.
Los protocolos estudiados suelen incluir entre 8 y 15 sesiones distribuidas a lo largo de varias semanas, con posibilidad de mantenimiento en algunos casos. La relevancia clínica no está en prometer una curación completa, sino en añadir una herramienta no farmacológica dentro de un manejo multimodal. En migraña episódica, un protocolo bien definido utilizó 20 sesiones durante 8 semanas. La acupuntura fue superior al placebo y al cuidado habitual para reducir la frecuencia de crisis en determinados pacientes. También se ha descrito buena adherencia y menor incidencia de efectos adversos que con algunas opciones farmacológicas. Esto permite considerarla una alternativa válida de profilaxis, especialmente cuando existe intolerancia, respuesta insuficiente o preferencia por una intervención no farmacológica. En náuseas y vómitos postoperatorios, la estimulación de PC6 o NEI1 ocupa un lugar central. Los metaanálisis muestran reducciones de náuseas, vómitos y uso de antieméticos de rescate. El beneficio puede obtenerse en la ventana preoperatoria, perioperatoria o postoperatoria, siempre como complemento de la profilaxis estándar cuando el riesgo es elevado. Es esencial subrayar que estas señales se apoyan principalmente en acupuntura, electroacupuntura, estimulación transcutánea o acupresión, no necesariamente en moxibustión asociada. Por eso, cuando añadimos moxa, no debemos atribuirle automáticamente el mismo nivel de evidencia. El mensaje clínico es claro: dolor lumbar, migraña y náuseas y vómitos postoperatorios son escenarios razonables para derivación o comanejo, con objetivos medibles y reevaluación programada. Pasemos a las áreas donde la señal es más inestable. En infertilidad y reproducción asistida, la evidencia más importante obliga a diferenciar el momento y la dosis. Las sesiones aisladas alrededor de la transferencia embrionaria no han demostrado mejorar de manera consistente la tasa de nacidos vivos. Un resultado agregado cercano a un odds ratio de 1,22 no fue concluyente. Algunos metaanálisis recientes sugieren mejores resultados con cursos prolongados, de 20 o más sesiones y varios meses de tratamiento, pero la heterogeneidad continúa siendo alta. Por tanto, no se debe prometer un aumento seguro de nacidos vivos. En síndrome de fatiga crónica, algunas revisiones informan mejoría sintomática cuando la acupuntura se añade a los cuidados habituales. Sin embargo, la certeza es baja y muchos estudios utilizan desenlaces poco estandarizados. El uso debe considerarse complementario o experimental, con evaluación de fatiga, sueño, actividad y malestar post-esfuerzo, y preferentemente integrado con rehabilitación individualizada. En osteoartritis de rodilla, los efectos suelen ser modestos frente a shams creíbles. La respuesta parece depender de la dosis. Protocolos intensivos de 2 a 3 sesiones por semana durante 4 a 8 semanas tienden a mostrar mejores resultados que cursos escasos o muy espaciados. La idea de dosis dependiente es importante. La acupuntura no debe evaluarse como si fuera un evento único. Número de sesiones, frecuencia, duración, técnica y adherencia influyen en el resultado. Pero aumentar la dosis tampoco garantiza eficacia. Cuando la evidencia es incierta, el tratamiento debe tener objetivos concretos, límites temporales y una decisión explícita de continuar o detenerse. Una de las principales fuentes de confusión en la investigación de acupuntura es el comparador. Cuando comparamos una intervención completa con una lista de espera o con ausencia de tratamiento, el efecto aparente suele ser mayor. La persona recibe una técnica activa, contacto clínico, tiempo de atención, expectativas, educación y seguimiento. Todo ese conjunto puede contribuir al resultado. Cuando la comparación se hace frente a cuidados habituales, la diferencia disminuye, pero todavía puede reflejar el valor añadido de incorporar una intervención no farmacológica. Finalmente, cuando se utiliza un placebo penetrante, una aguja superficial, una presión o un dispositivo retráctil, el tamaño del efecto suele reducirse aún más. Esto ocurre porque muchos controles simulados no son fisiológicamente inertes. Pueden estimular mecanorreceptores, generar aferencias somáticas, activar expectativas y producir respuestas neurofisiológicas compartidas con la intervención real. Por eso, una diferencia pequeña frente a sham no significa necesariamente que la acupuntura sea igual a no hacer nada.
Significa que el efecto específico de la localización, profundidad, manipulación o protocolo se superpone a un componente sensorial y contextual común. Esta consideración es todavía más compleja con la moxibustión. Es difícil simular calor, olor y proximidad sin producir algún estímulo real. En la terapéutica combinada, el ensayo debe separar técnica, calor y contexto. La lectura correcta no es negar la intervención ni magnificarla. Debemos reconocer que se trata de una terapia compleja y multimodal. Su valor clínico se evalúa con dolor, función, calidad de vida y necesidad de medicación, mientras que la investigación debe seguir aislando qué componentes producen el beneficio. La seguridad constituye una parte central de cualquier decisión clínica. Los datos resumidos en esta lámina muestran que los eventos adversos graves asociados a la acupuntura son infrecuentes cuando el procedimiento es realizado por profesionales competentes. Una revisión amplia estimó aproximadamente 1,01 eventos graves por cada 10.000 pacientes y 7,98 por millón de tratamientos. Entre los eventos graves descritos se encuentran lesiones profundas, infecciones importantes y neumotórax, generalmente vinculados con errores técnicos o insuficiente conocimiento anatómico. Los eventos leves son mucho más frecuentes. Cerca de 9,4 eventos por cada 100 tratamientos incluyeron sangrado menor, equimosis, dolor local o exacerbación transitoria de síntomas. Estas reacciones suelen ser autolimitadas, pero deben explicarse en el consentimiento informado. La cifra baja de riesgo sistémico no debe generar complacencia. La seguridad depende de la formación, la asepsia, la selección del paciente, la profundidad de inserción y el reconocimiento de regiones anatómicas de riesgo. Las áreas torácicas y cérvico-escapulares requieren especial pericia por la proximidad de la pleura y estructuras neurovasculares. También es importante diferenciar interacción farmacológica de interacción procedimental. La acupuntura y la moxa no poseen, en principio, interacciones farmacocinéticas sistémicas como un medicamento oral. Sin embargo, anticoagulación, neuropatía, fragilidad cutánea, inmunosupresión y enfermedad vascular modifican el riesgo del procedimiento. Por tanto, la frase correcta no es «la acupuntura no tiene riesgos». La frase correcta es «tiene un perfil de seguridad favorable cuando se realiza con competencia clínica, evaluación previa y técnica adaptada». Esta lámina separa dos perfiles de riesgo. La acupuntura tiene un riesgo principalmente invasivo. Puede producir sangrado, hematomas, dolor local o reacción vasovagal. En pacientes frágiles o ansiosos, la primera sesión debe realizarse en una posición segura, preferentemente en decúbito cuando exista tendencia al mareo o al síncope. Las punciones profundas en tórax, cuello o región escapular exigen conocimiento anatómico preciso para evitar neumotórax y otras lesiones. La moxibustión agrega un riesgo térmico y ambiental. Las quemaduras y ampollas son los eventos característicos. También puede producir hiperpigmentación, alergia, irritación ocular o respiratoria por humo, tos y náuseas. Por eso deben controlarse distancia, temperatura, duración y ventilación. La sensibilidad cutánea es determinante. En neuropatía periférica, hipoestesia o deterioro cognitivo, el paciente puede no reconocer a tiempo un calor excesivo. La insuficiencia vascular y la fragilidad cutánea reducen la capacidad de tolerar o reparar una lesión térmica. En asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o hipersensibilidad al humo, conviene evitar la combustión o utilizar alternativas no fumígenas. En el embarazo, la decisión debe ser especialmente prudente. No corresponde aplicar moxa de forma empírica, sin indicación específica, entrenamiento y consentimiento informado. Tampoco debe aplicarse sobre infección cutánea, heridas, úlceras o piel comprometida. La combinación no es automáticamente más eficaz por utilizar dos técnicas. También acumula riesgos. Si el paciente tolera la aguja pero presenta contraindicación térmica, la opción responsable es realizar acupuntura sin moxibustión. En la imagen abordamos dos situaciones frecuentes en la práctica médica. La primera es la anticoagulación o antiagregación. No debe considerarse una contraindicación absoluta para toda acupuntura. El riesgo de sangrado mayor parece ser bajo cuando el procedimiento se adapta.
Esto implica usar agujas finas, reducir la profundidad, evitar zonas de alto riesgo vascular, limitar manipulaciones intensas y aplicar compresión prolongada después de retirar la aguja. También deben considerarse el fármaco utilizado, la indicación, el grado de anticoagulación, la trombocitopenia y los antecedentes de sangrado. La decisión no es simplemente pinchar o no pinchar, es un ajuste procedimental individualizado. Cuando el riesgo supera el beneficio esperado, se difiere o se elige una modalidad no invasiva. La segunda situación es la polifarmacia en el adulto mayor. En dolor lumbar crónico, la acupuntura puede ser atractiva porque evita añadir de inmediato otro AINE, opioide o relajante muscular. Esto puede reducir la carga farmacológica potencial, especialmente en pacientes con enfermedad renal, riesgo gastrointestinal, caídas o interacciones medicamentosas. Sin embargo, no debemos prometer que la acupuntura permitirá suspender medicamentos. En muchos estudios, la disminución del consumo farmacológico no se midió de forma consistente. Cualquier reducción debe decidirse con el profesional que prescribe. En náuseas y vómitos postoperatorios la señal es más concreta. La estimulación de acupuntos puede disminuir el uso de antieméticos de rescate. Aún así, en pacientes de alto riesgo se utiliza como coadyuvante y no como sustituto único de la profilaxis convencional. La imagen transforma la evidencia en una secuencia de decisiones clínicas. El primer nodo pregunta si el paciente presenta una indicación con respaldo razonable, como dolor crónico musculoesquelético, lumbalgia, migraña o riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios. Si la respuesta es afirmativa, la acupuntura puede entrar en el plan como opción complementaria. El segundo nodo obliga a descartar una patología estructural o una causa grave que requiera cirugía, estudio urgente o tratamiento específico. La acupuntura no debe retrasar la evaluación de déficit neurológico progresivo, infección, fractura, tumor, compromiso vascular ni otras banderas rojas. El tercer nodo evalúa la seguridad térmica y cutánea. Debemos revisar fragilidad de la piel, neuropatía, hipoestesia, mala perfusión periférica, úlceras, infección y tolerancia respiratoria al humo. Cuando existe riesgo térmico, se evita la moxibustión, aunque la acupuntura pueda seguir siendo posible. El cuarto nodo pregunta por anticoagulantes o antiagregantes. Si están presentes, no se excluye automáticamente al paciente. Se modifica la técnica con agujas finas, menor profundidad, selección cuidadosa de zonas y compresión posterior. Al final del algoritmo pueden existir tres resultados. El primero es detener la derivación y tratar una causa subyacente prioritaria. El segundo es derivar únicamente a acupuntura. El tercero es derivar a acupuntura con moxibustión cuando existe una indicación razonable y no hay contraindicaciones térmicas. Esta secuencia evita que la combinación se convierta en una receta automática. La selección debe basarse en diagnóstico, seguridad, preferencia del paciente y objetivos funcionales mensurables. Una intervención responsable necesita un punto de reevaluación. Durante la fase inicial, que comprende aproximadamente las primeras 3 sesiones, se construye la dosis terapéutica. En dolor o migraña, muchos protocolos utilizan 2 o 3 sesiones por semana. En esta etapa no debe prometerse una resolución inmediata. El objetivo es observar tolerancia, respuesta temprana y evolución funcional. La fase crítica se sitúa entre la cuarta y la sexta sesión. Esta es la compuerta de reevaluación. Debemos comparar el estado actual con la línea de base. Puede utilizarse una escala de dolor, frecuencia mensual de migraña, discapacidad, calidad del sueño, consumo de medicación de rescate o capacidad para realizar actividades. Cuando existe una señal de respuesta, por ejemplo, menor dolor, menos días de migraña, mejor función o menor necesidad de rescate, tiene sentido continuar hasta completar el ciclo previsto. En dolor lumbar, algunos programas alcanzan entre 8 y 15 sesiones. En migraña, el protocolo puede extenderse a 20 sesiones durante 8 semanas. Cuando no existe señal clínica, la respuesta no debe ser prolongar indefinidamente el tratamiento. Hay que revisar el diagnóstico primario, la adherencia, las expectativas, la técnica, la frecuencia y la presencia de factores que impiden la respuesta. Puede ser necesario modificar el protocolo, derivar, solicitar estudios o detener la intervención. Este punto de decisión protege al paciente de ciclos ineficaces y permite una práctica basada en resultados. La continuidad del tratamiento no se justifica por tradición ni por costumbre, sino por una mejoría medible y clínicamente relevante.
La dosificación varía según la indicación y este es uno de los errores más frecuentes al interpretar la evidencia. En migraña episódica existe un protocolo relativamente definido de 20 sesiones durante 8 semanas. Incluye puntos obligatorios como Ley 4, LR3, GB20 y GB8, además de selección individualizada. El valor del protocolo no está en copiarlo mecánicamente, sino en reconocer que la dosis acumulada fue parte del resultado. En dolor lumbar crónico de adultos mayores, el ensayo pragmático de referencia utilizó entre 8 y 15 sesiones durante 12 semanas, con mantenimiento opcional. Es importante observar que este estudio empleó agujas sin electroacupuntura ni moxibustión. Por tanto, su resultado no puede citarse como prueba directa de la combinación. En náuseas y vómitos postoperatorios, la lógica es distinta. No se trata de un ciclo prolongado, sino de una intervención focal en la ventana preoperatoria, perioperatoria o postoperatoria. PC6 o NEI1 es el punto dominante en la literatura, mediante electroestimulación, estimulación transcutánea, acupresión o acupuntura. En infertilidad, debemos evitar presentar una sesión aislada alrededor de la transferencia como protocolo validado para aumentar nacidos vivos. Los resultados prospectivos más favorables se han asociado a mayor exposición acumulada, con 20 o más sesiones durante al menos 3 meses, pero la certeza sigue siendo insuficiente para una recomendación fuerte. La dosificación debe responder a 3 preguntas. ¿Cuál es la indicación? ¿Qué desenlace mediremos y en qué momento decidiremos si continuar? Sin esas 3 respuestas, el protocolo se convierte en una rutina sin control clínico. La última lámina muestra el principal desafío científico. Necesitamos ensayos que separen los componentes de la terapéutica asociada. El diseño ideal tendría 4 brazos. Un grupo recibiría acupuntura real, otro, moxibustión real, un tercero, la combinación, y un cuarto, un control creíble o atención estandarizada. De esta manera podríamos estimar qué aporta la aguja, qué aporta el calor y si la combinación produce una interacción clínicamente relevante. Para detectar efectos modestos en dolor, serían necesarios aproximadamente entre 275 y 390 pacientes por grupo, dependiendo del tamaño de efecto esperado y de las pérdidas durante el seguimiento. En infertilidad, si el desenlace principal es nacido vivo, la muestra tendría que ser aún mayor, del orden de 675 pacientes por grupo en un ensayo de 2 brazos. Estas cifras explican por qué muchos estudios pequeños entregan resultados inciertos. El futuro no depende de repetir que la acupuntura y la moxa funcionan juntas, depende de responder preguntas más precisas. ¿Cómo? ¿Qué aporta la moxa además de la aguja? ¿En qué pacientes ese aporte es relevante? ¿Cuál es la dosis mínima eficaz? ¿Y cuál es el perfil de seguridad? Como conclusión, la acupuntura tiene una base clínica razonable para dolor crónico, dolor lumbar, migraña y prevención de náuseas postoperatorias. La moxibustión puede aportar un estímulo térmico útil en pacientes seleccionados, pero la evidencia de la combinación es menos sólida y sus riesgos térmicos exigen mayor cuidado. La práctica responsable requiere selección, consentimiento, objetivos medibles y reevaluación entre la 4ª y la 6ª sesión. Gracias por acompañarme en el canal Acupuntura Yang Ming. Los invito a compartir este video y a suscribirse para continuar revisando la acupuntura con una mirada clínica, integrativa y basada en evidencia. Este contenido es educativo y no sustituye la consulta médica profesional.